Vamos a darle continuidad al programa. Es momento de presentar a nuestro siguiente ponente. Lo hago con muchísimo gusto, con mucho cariño, porque nos viene acompañando, viene directamente de Puebla, que es el maestro Guillermo Hugo Gómez Montes de Oca. Él es licenciado en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en Terapia Familiar por el CEFAP. Se entrenó como terapeuta brevista en el Mental Research Institute de Palo Alto, California. Tomó un diplomado internacional en hipnosis y terapia ericksoniana por la UAP. Realizó un máster en terapia breve estratégica en el Centro de Terapia Estratégica de Arezzo en Italia, bueno, en la Ciudad de México. Se entrenó como hipnoterapeuta ericksoniano por la Milton H. Erickson Foundation y también ha practicado la psicoterapia en ámbitos públicos y privados de manera ininterrumpida por casi más o menos 13 años. Ha sido docente para diferentes instituciones desde hace más de 10 años. Actualmente es codirector y psicoterapeuta en Terapia Breve Puebla, así como creador de contenido para el canal de YouTube Enciclopedia Sistémica, que seguramente conocerán. También se desempeña como colaborador para la Milton H. Foundation Press y para Safe Tucker Thyssen editoriales, con las que ha participado en la traducción al español de 4 libros y contando, porque eso seguramente habrá mucho trabajo más por delante. El maestro Guillermo nos va a presentar la ponencia Todas las psicoterapias funcionan, excepto cuando no. Una visión de las psicoterapias desde las teorías de las ficciones. Un aplauso para el maestro, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a cometer 2 herejías el día de hoy. La primera de ellas es leer, pero pues unas partecitas porque no quiero que se me olvide ningún punto. Y la segunda pues es la presentación, que en sí misma es una herejía. Muchas gracias. Porque bueno, ahorita vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si les late o no las ideas que vamos a exponer en este momento. Pues bien, también no quisiera continuar sin antes aclarar que ninguna de las ideas que presento en esta presentación es producto de una idea mía, una creatividad mía. Si acaso será una serie de reformulaciones o de formularios a ideas que he tomado de terapeutas, de pensadores como Paul Watzlawick, como Hans Weichinger, como Ernest von Glaserfeld, etc. Ahora sí, pues vamos a comenzar. Quisiera comenzar hablando acerca de la frase que da título a esta presentación, que es que todas las psicoterapias funcionan. Esta polémica afirmación no es algo que pues me haya sacado de la manga. En el año de 1975, Luborsky, y más adelante, en el año de 1977, Smith y Glass realizaron una investigación de la literatura, ¿no?, de la época disponible acerca de la efectividad de los enfoques de psicoterapia, y llegaron a 2 conclusiones principalmente. La primera de estas conclusiones es que tomar terapia, no importa bajo qué enfoque lo hagas, es mejor que el no tratamiento. Y la segunda es que la diferencia entre la efectividad de los diferentes modelos de psicoterapia es en la práctica despreciable, de tal manera que pues no tiene sentido el reclamo de que haya psicoterapias que sean más efectivas que otras. A esta serie de conclusiones, a esta parte de conclusiones, se le llamó el veredicto del pájaro dodo, en alusión a un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, en el cual el pájaro dodo, pues al tener la ardua tarea de calificar el resultado de una carrera en la que pues todo el mundo empezaba donde quería y terminaba donde quería, pues finalmente el veredicto que dio fue: todos hemos ganado y todos merecemos un premio. El veredicto del pájaro dodo pues ha sido bastante cuestionado durante mucho tiempo, pero también ha sido bastante apoyado incluso en investigaciones recientes, como una de Kujipers en el año de 2022, si mal no recuerdo. El veredicto del pájaro dodo puso sobre la mesa el hecho de que la psicoterapia no funcionara por o debido a la cuestión de
el marco teórico que la sustenta, o por las técnicas en particular que utilizamos los terapeutas, sino que más bien podría funcionar debido a una serie de factores comunes a todos los modelos y a todos los enfoques en psicoterapia. Por ejemplo, tenemos la relación terapéutica, las expectativas que tiene una persona sobre su propia capacidad para cambiar, las expectativas que tiene el terapeuta sobre su capacidad de ayudar a cambiar a la persona, en fin, ¿no? Una serie de factores que pues abrieron la puerta a una nueva línea de investigación en psicoterapia distinta a aquella línea de la psicoterapia basada en evidencia que compara las efectividades de las diferentes psicoterapias, y a esta se le llamó la investigación sobre los factores comunes. Ahora bien, el hecho de que todas las psicoterapias funcionen no significa que todas las terapias funcionen siempre. Y es aquí donde me quiero remitir a la segunda parte de la primera frase que da título a esta presentación, que es que todas las psicoterapias funcionan excepto cuando no. Y todos nos hemos topado, no importa si hacemos la terapia más efectiva del universo, la que lleva más ensayos clínicos aleatorizados, más estudios de metaanálisis, si somos cognitivo-conductuales, no importa, siempre nos topamos con un porcentaje de casos de personas a los que no podemos ayudar. Y también ocurre que cuando aplicamos enfoques no científicos como la terapia gestal, como el psicoanálisis, en contra de las predicciones, nos funciona, ¿sí? Entonces, todas las terapias funcionan excepto cuando no, pero ¿qué hacemos cuando no funciona lo que estamos haciendo en nuestro trabajo terapéutico? Y yo creo que esa es una parte que tenemos que saber qué hacer cuando eso nos ocurra. Y vamos a dejar esa preguntita ahí: ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los terapeutas cuando el enfoque de tratamiento no está funcionando? Vamos a regresar más adelante a ello. Pero antes de volver a esta pregunta, bueno, esa era, quisiera que revisáramos una definición. A ver, creo que sí. Quisiera que revisáramos una definición de psicoterapia, que probablemente todos estemos de acuerdo con esta definición independientemente del modelo con el que trabajemos. Es una definición que nos provee Bruce Wampold en un libro muy interesante que se llama El Gran Debate de la Psicoterapia, y que precisamente contrapone el modelo de investigación de las efectividades de los diferentes modelos en contra de la investigación sobre los factores comunes. Esta investigación dice: la psicoterapia es un tratamiento primordialmente interpersonal que está basado en principios psicológicos y que involucra a un terapeuta entrenado y a un cliente que tiene o bien un trastorno mental, una queja o un problema. El terapeuta tiene la intención de que este tratamiento sea remedial para el trastorno del cliente, su problema o su queja, y está adaptado o individualizado para cada cliente en particular o para su trastorno, problema o queja. Es una definición muy abarcadora, no importa el enfoque en el que estemos, podemos decir, eso es lo que hago yo. Y bueno, ¿no? Todos pudiéramos estar de acuerdo con esta definición. También hay otra cosa en la que podríamos estar de acuerdo todos los terapeutas, y es el hecho de que la psicoterapia se trata o bien de ayudar a una persona a cambiar una situación determinada, o bien de ayudar a una persona a cambiar sus ideas, sus percepciones acerca de esa situación, sobre todo cuando esa situación no puede ser modificada, como la muerte de un ser querido, entre otras cosas. Sin embargo, a pesar de que podemos estar de acuerdo en todos estos puntos, hay tres grandes puntos de desacuerdo entre la mayoría de los terapeutas. Estos son, en primer lugar, pues bueno, ¿cuál es la causa de los problemas humanos? Los sistémicos decimos, no, pues la interacción. Los psicoanalistas dicen, no, pues los conflictos sexuales reprimidos de la infancia, etc., ¿no? No nos ponemos de acuerdo con eso, y tampoco nos ponemos de acuerdo sobre la utilidad de descubrir las causas del problema de un paciente para que el tratamiento pueda funcionar.
Otra de las cosas en las que no nos ponemos de acuerdo es en qué es lo que debe cambiar el cliente. ¿En qué intervenimos? ¿En su interacción? ¿En sus percepciones acerca del pasado? ¿En la interpretación del pasado? ¿En qué? ¿No? ¿En sus conductas? ¿En qué? Y la tercera cosa es que en cómo se debe ayudar al cliente a cambiar eso que deseamos cambiar. Esos son los grandes puntos de desacuerdo de los psicoterapeutas con respecto a la práctica de la psicoterapia en general, ¿no? Aquí voy a hacer una herejía porque voy a hablar de un poquito de conductismo en un foro sistémico, pero bueno, creo que la teoría del determinismo triádico recíproco de Albert Bandura, según la cual hay una serie de factores que se retroalimentan y se modifican los unos a los otros de manera mutua y recíproca, como los factores personales, o sea, nuestras cogniciones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro comportamiento y nuestro contexto, explica perfectamente bien por qué funcionan todas las psicoterapias. Porque si nosotros ayudamos a un paciente a cambiar su comportamiento, el comportamiento es comunicación, cambia su contexto. Y si cambia su contexto, cambian las respuestas de las demás personas hacia sí mismo, y eso puede cambiar sus emociones, sus sentimientos, sus cogniciones, y así podemos hablar de cualquier punto en el que intervengamos, va a modificar los demás puntos. Y esta podría ser una explicación, desde mi punto de vista, satisfactorio acerca de cómo es que las personas cambiamos muchas cosas a partir de pocos cambios que pueden darse con un proceso de psicoterapia bajo cualquier modelo. Pero en cuanto a la causa de los problemas humanos y en cómo ayudar a cambiar, la situación es un poquito más complicada, ¿sí? Y ahorita lo veremos considerando los siguientes ejemplos. La terapia Gestalt, ¿qué es lo que dice? Dice que los seres humanos tenemos problemas cuando nuestras gestalten están abiertas y entonces hay fugas de energía y tenemos que hacer un contacto con nosotros mismos para cerrar esas gestalten, deje de haber esas fugas de energía y entonces podamos sanar. La terapia psicoanalítica dice que los problemas humanos provienen de conflictos sexuales reprimidos en la infancia que pasan al inconsciente y nos generan una neurosis en nuestra vida en el presente, que lo que hay que hacer entonces es hacer consciente lo inconsciente a través del método de la libre asociación. ¿Qué es lo que dice la terapia cognitivo-conductual? La terapia cognitivo-conductual dice que los problemas humanos provienen de percepciones distorsionadas de la realidad, ¿sí? Que generan una desadaptación del cliente y por lo tanto el terapeuta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ayudar a la persona a identificar esas distorsiones en el pensamiento y a cambiarlas para poder percibir la realidad de una manera más adecuada y más funcional. La terapia familiar sistémica, pues, ¿qué es lo que afirma? Que los problemas humanos se deben a problemas en la estructura, en la comunicación, en la interacción, en su contexto social más íntimo y más inmediato, y la tarea del terapeuta es ayudar a reestructurar a los clientes pues esos patrones comunicacionales, estructurales, etc. Ahora, si cualquiera de las ideas anteriormente mencionadas sobre las causas de los problemas humanos y sobre su solución fueran ciertas, cualquiera, una fuera cierta y fuera universalmente válida, funcionaría siempre. Excepto a lo mejor en los casos en los que el paciente se resiste, ¿no? Pero de ahí en fuera funcionaría siempre. Y además, las otras no funcionarían. Entonces, ¿cómo carambas tenemos que todas funcionen? ¿Sí? Esto a mí me deja con dos explicaciones posibles. Una de ellas es, o bien, que cada enfoque es válido, al menos para una determinada población únicamente, obviamente la población cuyos problemas son acertadamente explicados por esa teoría. Y la otra explicación es que, o bien, bueno, la segunda explicación es que el terapeuta co-construye junto con su cliente una realidad que es terapéutica si ésta ayuda a su cliente a cambiar y a resolver su trastorno, su problema o su queja.
Es esta segunda explicación el centro de esta disertación y que tiene como base que todos los modelos de terapia, hasta la terapia sistémica, están basados en ficciones, ¿sí? En el año de 1920, Hans Weichinger, este señor que tenemos ahí, publicó un libro que se llama La filosofía del como si. En este libro, Hans Weichinger demuestra cómo muchas ciencias y muchas disciplinas están basadas en ficciones, es decir, en ideas que son o bien no han sido demostradas o bien son indemostrables. Y pone diferentes ejemplos. Uno de ellos, uno de los más interesantes, es el ejemplo de los números imaginarios. Si ustedes toman su calculadora en este momento y tratan de sacar la raíz cuadrada a cualquier número negativo, les va a aparecer error. Y todos los matemáticos sabemos, a lo mejor los psicólogos, ¿no? Chiste de psicólogos, que es un absurdo sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Yo no sé por qué, ellos saben por qué, pero es un absurdo, ¿sí? Sin embargo, los números negativos son utilizados en contextos formulares con una aplicación práctica, sobre todo en ingeniería eléctrica, en ingeniería electrónica, para describir los conceptos de impedancia, de admitancia, que yo estoy hablando como si lo supiera, pero no lo sé, pero dan resultados concretos y específicos. Otro ejemplo es el concepto de libre albedrío. El libre albedrío es uno de los grandes problemas filosóficos de la historia. No sabemos si somos libres o si nuestras actuaciones están determinadas. No lo podemos demostrar, ni una cosa ni la otra. Sin embargo, el libre albedrío es la base de todo nuestro sistema judicial. Si no presumiéramos que somos libres, el concepto de delito, el concepto de crimen no tendría sentido, el establecimiento de leyes sería absurdo. Entonces nos basamos sobre el concepto de libre albedrío para poder juzgar, para poder tener un orden social, para poder tener una interacción de cierta manera en la sociedad, ¿no? Entonces son ficciones que, si bien puede ser que no tengan un valor de verdad, tienen un valor pragmático. Ahora, lo mismo, esto ya no lo dice Weichinger, ¿no? Esto ya lo dice Paul Watzlawick, le echo la culpa a él para que lo funen a él y a mí no. Pasa con la psicoterapia. Todas las psicoterapias están basadas en ficciones, ¿sí? Podemos demostrar, por ejemplo, las fugas de energía en las gestaltens abiertas. Podemos demostrar en qué momento un pensamiento distorsiona esa supuesta realidad que hay ahí afuera. Podemos demostrar los mecanismos homeostáticos y medirlos en las familias y todo. Pues no. Entonces, son conceptos que son al menos indemostrables. Tal vez no podríamos decir que son falsos, pero al menos son indemostrables, ¿no? Y por lo tanto no tienen un valor de verdad. Si acaso tienen un valor para la resolución de un problema, pero no tienen un valor de verdad. Pero con eso basta, ¿no? Porque a eso nos dedicamos los psicoterapeutas, a resolver problemas. Entonces podríamos decir que un terapeuta trae consigo siempre su teoría, o en este caso su ficción favorita, y todos sabemos que la teoría determina el actuar de un clínico. Todos sabemos que las ideas que tenemos acerca de algo va a determinar lo que observamos y la manera en la que actuamos en lo que observamos, y también por lo tanto la manera en la que funciona lo que observamos y lo que observamos más adelante, ¿sí? Entonces, o bien las técnicas funcionan para los fines previstos si se da un cambio terapéutico, o bien no funcionan. Y es aquí donde retomamos la pregunta que habíamos dejado abierta anteriormente. ¿Qué es lo que hacemos muchos terapeutas cuando la psicoterapia no funciona? Aquí hay algunas de las cosas que muchos terapeutas hacemos, a veces lamentablemente. Una de ellas es considerar al cliente como intratable y desahuciarlo. Eso se hace mucho, por ejemplo, en el psicoanálisis. Te está resistiendo, ¿no? No hemos hecho el trabajo en la suficiente profundidad, eres un paciente resistente, llégale, no podemos trabajar contigo, ¿no? Entonces, el cliente es el que está mal, no el terapeuta, ¿no? Insistir en el propio método también, aunque no funcione, ¿sí?
abandonar también la dirección del tratamiento, no sé qué hacer, pues ya que venga el paciente y me siga pagando, pues total, ¿no? Pues él quiere seguir viniendo, ¿sí? Yo no lo hago, no lo hagan. O creer que el tratamiento se debe a una deficiencia personal propia, ¿no? Por parte del terapeuta, ¿sí? Entonces, pues esto, desde luego, no lo creemos, ¿no? No queremos que pase esto en nuestra práctica, no queremos hacer esto y sin embargo, pues luego no nos quedamos con opciones, ¿no? Si el terapeuta además continúa en sus mismos intentos de solucionar el problema del paciente de manera infructuosa, normalmente suelen suceder dos cosas. En el mejor de los casos, el cliente se harta y te manda a freír espárragos, ¿no? Y va a buscar otro terapeuta que le pueda ayudar de verdad. En el peor de los casos, el cliente se va a creer el cuento de la resistencia y la incapacidad para cambiar, y el proceso que debió haber sido terapéutico se convierte entonces en un proceso iatrogénico. Yo pienso que la iatrogenia es en muchas ocasiones no el resultado de un enfoque concreto. La iatrogenia no es intrínseca a los enfoques, sino es parte de es el producto de la imperturbable certeza del terapeuta que lo aplica, aun cuando el enfoque no está funcionando, ¿sí? Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene para la práctica clínica pensar que el propio enfoque terapéutico es una ficción? A continuación les enlisto algunas de las propuestas, todas ellas interrelacionadas entre sí, probablemente que no tienen un límite claro. La primera es abandonar las certezas, ¿no? Cuando nosotros abandonamos las certezas de que nuestro enfoque es el chingüengüenchón y el mero mero, entonces nos abrimos a estar completamente atentos y verdaderamente atentos a la retroalimentación, a lo que recibimos del cliente, si de verdad está funcionando o no, ¿sí? Si estás fracasando, pues a lo mejor inténtale un poquito más, pero si aún así no funciona, cambia el enfoque, cambia el terapeuta, haz otra cosa, porque si no, caes en lo mismo de las soluciones intentadas, ¿sí? Y de esta manera la terapia se convierte en su propia patología, diría Giorgio Nardone. También no comprometerse ante el cliente con ningún punto de vista, nada de que mira, yo tengo la técnica mejor del universo y tú la vas a hacer y te va a funcionar, porque no le funciona y ¿qué haces? ¿Sí? Y por otro lado también disposición a usar técnicas de diferentes enfoques, ¿no? Ahora, como conclusiones, repito lo que me he pasado diciendo, ¿no? Tengo la impresión de que todos los enfoques de psicoterapia son ficciones. La terapia funciona cuando la ficción del terapeuta cuadra con la ficción del cliente, ¿sí? Y entonces el cliente modifica o bien sus percepciones, sus comportamientos, sus interacciones o sus cogniciones en un sentido que le resulta terapéutico. Cuando la terapia se estanca, en lugar de hacer más de lo mismo, el terapeuta puede variar su enfoque para evitar que, como alguna vez dijo Giorgio Nardone, la terapia se convierta en su propia patología. ¿Pero acaso esta es una invitación a dejar de ser sistémicos? Yo no lo creo. Miren, elegir una ficción que cuadre con el lenguaje del paciente, elegir una ficción que cuadre con la ficción del paciente es hablar el lenguaje del paciente. Variar el enfoque cuando la terapia se estanca es hacer menos de lo mismo. Ser conscientes de que nuestros propios constructos sobre lo que observamos influyen precisamente sobre lo que observamos es cibernética de segundo orden. Y cambiar el marco al interior del cual vemos una determinada situación para intervenir en ella de una manera distinta es nada más y nada menos que un reencuadre. Todo esto me suena un poquito al modelo de terapia breve del MRI, si el terapeuta se metaposicionara incluso sobre su propio enfoque y se viera a sí mismo observando lo que observa. Probablemente un buen terapeuta deba ser un elefante en epistemología, pero un camaleón en las formas, y a lo mejor la mejor ortodoxia del terapeuta cibernético de segundo orden es precisamente la heterodoxia. Muchas gracias por su atención. Sí, sí hay preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? Le corro, ¿verdad? Bueno, me gustó mucho su ponencia, ya que pude ver el modelo en algunas de las cosas que usted mencionaba. Y justo en terapia sistémica lo que se apuesta es al cambio, y lo único constante e inevitable
precisamente es el cambio, y si nada ha cambiado es pues la manera de ver las cosas de nosotros la que realmente no ha cambiado. Entonces esto, dado a lo último que usted mencionaba sobre qué pasa, qué hacen los terapeutas cuando no hay un cambio. Entonces pues esa sería mi respuesta. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente el cambio es la única constante, y de hecho es más fácil cambiar que quedarse igual. El problema es que a veces los terapeutas, cuando no nos cuestionamos lo que estamos haciendo, hacemos un cambio para peor, ¿no? Y esa es la cuestión, que el cambio que de por sí va teniendo la persona y va a tener, sea para mejor. Y yo creo que en eso tenemos que estar muy atentos, más que a nuestro enfoque, a la retroalimentación que vamos recibiendo, ¿no? Efectivamente, gracias. Bien, ¿alguien más? Gracias, sí, me parece muy interesante esta perspectiva porque ya en la práctica se vuelve muy real, ¿no? El tener que valerte de diferentes recursos, de diferentes estrategias, de diferentes puntos de vista para que, pues, ayudar al paciente, al cliente. Entonces sí, creo muy importante, sobre todo a compañeros, compañeras que están en formación, el abrir ese panorama a otras perspectivas, otras formas de hacer las cosas, y no justo lo que creo que muchos profesores, no me tocó tomar clases con la mayoría de ellos, con algunos otros sí, pero no casarnos con un modelo, ¿no? Si bien desde mi perspectiva creo que el modelo sistémico es el mejor para dar terapia, no justo comparto la perspectiva de que no es el único y no es la única manera de resolverlos, y que hay que adaptarse a las formas en las cuales los pacientes vienen, porque muchos ya vienen con una idea. Me ha tocado que vienen ya con la premisa de que se les va a dar una terapia psicoanalítica, ¿no? Recostarse en el sofá y que uno es el experto y que tiene que hablarles y que son periodos largos de tiempo para solucionar sus problemas. Entonces, de alguna manera, sí adaptamos nuestro modelo a lo que el paciente nos dice, pero también pues es la capacidad de maniobra, ¿no? Entonces sí, se me hace muy interesante esta forma como lo presentas, porque creo que justo es mucho más real esto, como lo presentas, de cuando las cosas no nos funcionan, o cuando queremos, nos sentimos muy hábiles, muy capaces, mandamos a hacer una tarea y no se realiza, y el paciente nos dice no la pude hacer, no la puedo hacer, no me funcionó. ¿Cómo reaccionamos nosotros como terapeutas? Me parece excelente. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien. Una más a aquel lado. Hola, buenas tardes. Primero que nada, me encantó la presentación, pero me quedaron muchas dudas, siempre. Creo que eso usualmente pasa, ¿no? Una es como, ¿dónde queda, digamos, todas estas ficciones, ¿no? Porque a veces me ha pasado que llevas todo este proceso y todos estos cambios, y me gustó esa como metáfora del camaleón que decía que el terapeuta un poco igual como camaleón, pero yo me pregunto después de eso, ¿qué pasa con ese proceso personal, por así llamarlo? ¿O dónde queda uno situado? Como en ese viaje que también es como de alguna forma imposible parar, pero no sé si me intento dar con la pregunta. Creo que sí. Insoo Kim Berg, de la terapia breve centrada en soluciones, decía que el mejor terapeuta es el que menos deja huella en la vida de su paciente. Entonces la terapia es una cuña nada más, ¿no? El paciente está atorado en su vida, no puede, no nada. Nada más llegamos nosotros, lo destrabamos, y que siga viviendo su vida como la quiere vivir, con lo que quiera hacer, con lo que quiera realizar. Entonces, nuestro papel es nada más eso. ¿Dónde queda esa ficción? Pues bueno, si no queda en algún lugar, pues mejor, ¿no? Pero desde luego queda formando parte de la experiencia y de la historia de la persona, como mencionó el doctor Gilberto Limón hace rato, ¿no? En el construccionismo social, forma parte de su historia, ¿no? Y forma parte de ahora las nuevas construcciones que se va a realizar a futuro, que no sabemos si van a ser buenas o malas, se va a meter otro problema, va a venir otra vez, etcétera. Eso no lo podemos controlar, no lo podemos definir. Entonces, lo mejor es
trabajar con el paciente de tal manera que él mismo haga sus cambios con sus propios recursos, ¿no? Tanto que insistimos en ello, y desaparecer, ¿no? Lo más que se pueda. Entonces esa sería la manera en la que yo abordaría esta duda, ¿no? Que mencionas. ¿Sí? Bien, pues bueno, muchas gracias.